Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo segmento de la lección de escuela sabática, hoy el día martes 26 de julio. Y la lección de hoy se llama Sobrevivir mediante la adoración. Es un título un poco extraño, ¿no? Porque se supone que cuando más estamos conectados a Dios, cuando estamos en medio de la adoración, es cuando mejor nos va, ¿cierto? Pues la realidad es que no siempre es así. Y quizás a raíz de la proliferación del evangelio de la prosperidad, hemos llegado a mal comprender los planes de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, muchas gracias por este día maravilloso. Gracias porque podemos aprender a través de tu palabra lecciones valiosas para nuestra vida espiritual. Permítenos entender, Señor, de que en la prueba, los métodos que tú usas no siempre son los mismos y nuestra condición no siempre es la misma. Por lo tanto, te rogamos, Padre, nos ayudes a comprender esta lección. Lo pedimos en los méritos de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien. Job, creo que si preguntara, creo que sería probablemente uno de los mayores personajes preferidos de la población cristiana. Sin embargo, al ser preferido, creo que se refiere más que su historia es la favorita, pero me atrevo a decir, que no todos quieren pasar por lo que pasó Job. Al menos yo, humanamente hablando, no quisiera pasar por lo que pasó Job. Sin embargo, es curioso la situación excepcional de Job. Un hombre rico, justo, incluso la palabra de Dios dice que era juez en su tierra, es decir, que tenía un cargo elevado entre sus conciudadanos. Y ocurre un hecho curioso. Bien sabemos que a raíz del pecado esto pasa porque ya Adán no podía ir a los concilios celestiales representando a la tierra, sino el usurpador, a la serpiente antigua, que de manera engañosa toma el reino de la tierra y se presenta en el cielo como dueño legítimo de la tierra. Y este ser maligno, estando allí en la reunión, es preguntado por Dios que de dónde viene. Y él de manera sarcástica dice, pues de merodear la tierra, andar por ella. Y lo curioso aquí es que es Dios entonces quien pone en juego a Job. Dios le dice a Satanás, ¿has considerado tú a mi siervo Job? A veces llegamos a pensar que Satanás iba con la intención de mencionar a Job, pero el texto más bien deja preciso de que es Dios quien menciona a Job. Pero la intención de Dios no es amargar la vida de Job, sino probarle a Satanás que tiene un hijo verdadero y que este hijo incluso puede ser sometido a prueba porque ama al Señor de corazón. Y vemos entonces que Satanás hace su proclamación de que Job todo le va bien porque Dios le tiene todo protegido. Entonces Dios le dice, pues todo lo que tiene en su mano, en tu mano las coloco. Solo no le toques a él. Satanás va y lo prueba. Y yo creo, queridos hermanos, que yo no sería capaz de soportar todas las malas noticias que recibió Job en un solo momento. No lo creo. Hace varios años atrás tuve la triste noticia de que mi madre estaba enfrentando un cáncer y sentí que el mundo se me acababa. Luego, años más tarde, mamá pasó por otro proceso de cáncer y son cosas que afectan el corazón. Puedo decir con confianza que el Señor me ha ayudado a sostenerme, a tener la confianza plena en Él, pero sí que se sufre cuando un ser querido está pasando por enfermedades como esta. Pero por eso les digo que yo no creo que sería capaz de soportar todas las malas noticias que Job tuvo que enfrentar en un solo momento. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea
la prueba por la cual estés pasando. Pero déjame decirte que si Dios lo ha permitido, es porque tiene el objetivo de demostrarle al enemigo que tú y yo somos hijos que amamos al Señor de corazón. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Job. A pesar de que todo lo perdió en el ámbito material, inclusive sus hijos, en vez de maldecir a Dios, alabó el nombre del Señor, porque Job confiaba en la justicia de Dios. Por eso Dios es un Dios diferente. De hecho, es el único Dios que puede existir. Pero si lo comparamos con los dioses paganos, es un Dios que sale de la estructura típica que tenemos de un Dios, que beneficia a sus siervos y que todo le va bien a sus siervos porque cuando ellos hacen algo bueno. Dios claramente en su palabra nos deja claro que el mayor valor de un hombre no son sus riquezas ni ninguno de sus bienes, sino un carácter perfecto. ¿Por qué? Porque solamente los de carácter perfecto podrán entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos no volverá a ser sometido a una situación tan difícil, tan contradictoria y tan hiriente entre los seres celestiales como lo fue la traición de Lucifer y luego la caída de la humanidad. El Señor sabe en su infinita sabiduría, valga la redundancia, que finalmente el hombre necesita tener un carácter moldeado por el Señor. Porque un carácter firme, un carácter moldeado por el Señor es apto para toda buena obra. Y en el cielo ese es el ambiente, ese es el clima celestial, el servicio a los demás, el amor por los otros, el valor de las personas. Entonces, cualquiera pudiera pensar que Dios es un Dios cruel por lo que hizo con Job, someterlo a esta dificultad. Fíjense que dice aquí en el texto de la lección y me gustó cómo lo enfrenta. En cuanto a cómo Job respondió a la prueba. Hay dos formas, es posible. Dos formas de responder a este sufrimiento. Podemos amargarnos, enojarnos y darle la espalda a un Dios que creemos que es cruel o inexistente. O podemos aferrarnos a Dios con más fuerza. Job afronta su catástrofe permaneciendo en la presencia de Dios y adorándolo. Como al principio de la lección, de esta lección Calor Extremo, escuchábamos que C.S. Lewis, en el lecho de la muerte de su esposa, comentaba que más peligroso era decir que Dios es así de cruel. Es mucho más peligroso decir eso que decir Dios no existe. Porque al fin y al cabo, un ateo no conoce a Dios, pero al conocerlo tendrá una buena conclusión. Tendrá una buena definición del carácter de Dios. Pero aquel que dice creer que conoce a Dios y en su definición es un Dios que se goza del sufrimiento de sus siervos, pues es un concepto bastante alejado de la realidad, porque finalmente Dios es un Dios de amor. Así que en Job 1, 20 y 21, donde Job responde a esta situación, vemos tres aspectos de la adoración que nos pueden ayudar cuando estamos angustiados. Primero, y yo te recomiendo esto a ti también como lo pienso para mí mismo, reconocer nuestra impotencia, reconocer que no tenemos derecho a nada. Eso es lo primero, porque el mismo momento en que te creas merecedor de lo que tienes, te sentirás frustrado, amargado y enojado con todo el mundo porque has pasado por algo que no mereces. Así que es mejor aceptar que no merecemos nada. Luego, reconocer que Dios todavía tiene el control de las cosas.
Eso es importante entenderlo. Sí, es verdad que vas a ver que tu mundo parece desboronarse entre tus manos, entre tus dedos, escaparse como una pieza de valor rota en mil pedazos. Pero aún así, si confías en que Dios está al control, tu paz puede permanecer. Y finalmente, debes reconocer que Dios tiene la justicia aún en sus manos. Lo que hoy te puede hacer el enemigo, o cualquier enemigo, sea humano o sea espiritual, que mayormente son los más peligrosos, los enemigos que no son de carne ni hueso, sino principados y potestades de las tinieblas, ellos recibirán la venganza de Dios por ti y por mí. Eso es lo importante. Así que quizás tengas una vida de oración correcta, quizás tengas una relación con Dios especial, pero eso no evita que Dios pueda someterte a prueba. Sin embargo, mi consejo para ti, y lo aplico también para mí, es confiar en Dios aunque se desplomen los cielos, porque Él está al control, Él sabe lo que estamos sufriendo y Él aplicará la justicia. Dios te bendiga. Esperamos que estés con nosotros en el siguiente segmento.